Glorias sean dadas al Señor. Creo que la canción de hoy, es decir, la última canción, el último himno, dice claramente, muy claramente, el contenido de la exposición de esta mañana. Sin lugar a dudas, una exposición dirigida al alma, pero de igual forma, sin lugar a dudas, una canción completa, plena, inspirada por Dios, que llega a lo más profundo de nuestro ser. Las inteligencias de Jesús, su honra y obediencia. Honrar y obedecer, ¿es acaso una evidencia de inteligencia? Claro que sí. El libro de Proverbios nos dice, por ejemplo, y acentúa esto el libro de Proverbios, el hijo sabio, es decir, el hijo inteligente, alegra al padre. Como diría mi hijo en una exposición a estudiantes, mi hijo William, la importancia de las decisiones. Siempre tenemos que tomar decisiones. Las sabias decisiones se toman a la luz de la sabiduría, a la luz de la inteligencia. Nuestro amado Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo de inteligencia, y si en Él hubo inteligencia, entonces con toda razón se condujo por el camino de la obediencia. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 7 de la manera siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, siempre con mayúscula, ¿verdad? Por lo que padeció, ahora escuche esto, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiero destacar nuevamente el propósito de esta serie: imitar a Jesús. Ese es el aspecto práctico. El amado pastor Alan predicó acerca de la oración. Jesús como ejemplo de oración y como una evidencia de su inteligencia. Bueno, la conclusión es que debemos de orar. Si somos inteligentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Una persona inteligente, un niño inteligente, un joven inteligente se va a conducir por el camino de la oración. De igual forma, nos conducimos por el camino de la honra y de la obediencia. También debo destacar el hecho de que el Señor Jesucristo usó sus capacidades humanas como verdadero hombre, y que no debemos subestimar el esfuerzo de Jesús y decir, Él obró así porque era y es el Hijo de Dios. Además de esto, obedecía a su Padre. No debe de olvidarse lo que dice Filipenses capítulo 2, que se despojó a sí mismo. Y además, que no solamente se sometió a su Padre de forma directa, y dijo él, yo siempre hago lo que agrada a mi Padre, eso es honra, sino también que se sometió al orden establecido por Dios, es decir, que se sometió a los hombres. Y no a hombres buenos, se sometió a hombres malos, pero también se sometió a hombres buenos, relativamente buenos, a María y a José. Dice que estuvo sujeto a ellos. Obediencia, le enseñamos a nuestros muchachos aquí, es el acto. Y honra es la actitud. Y eso debe quedar bien claro. Obediencia es el acto y honra es la actitud. El niño obedeció, pero no honró. La mamá le dijo al niño, siéntate. El niño desobedeció y volvió a decirle, siéntate.
en pleno culto. Y el niño nada de obedecer. Bueno, ante esta insistencia de desobediencia, la madre usó un recurso de temor o de miedo. Bueno, si no te sientas, te voy a dar una pela. Muchachito, haberse amenazado y viendo que su mamá cumplía lo que prometía. Porque cualquier madre o una madre inconsistente podría decir, te voy a dar una pela y el niño sigue. Pero esta era una madre que respetaba su palabra. Y el niño, entendiendo esto, se sentó. Pero luego le dijo a la madre, mami, aunque estoy sentado, en mi mente estoy de pie. En otras palabras, él había obedecido, pero no había honrado. La honra es primero y luego la obediencia. El primer mandamiento con promesa es, ¿obedece a tu padre y a tu madre? No. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y lo que te ofrece allí no es solamente largura de días, porque sería una fatalidad tener muchos años en esta vida en sufrimiento. Lo que se ofrece allí es calidad de vida. Largura de días, pero con calidad de vida. Es decir, que tus anhelos se te van a cumplir, que están dentro del marco de la voluntad de Dios. Y vas a tener los más exquisitos placeres, legítimos, si honra a tus padres. Pueden haber excepciones, pero entonces el plan sería mayor. Es decir, la bendición sería mayor. Hay excepciones de que no sea así, pero si no es así, como Dios es bueno, entonces el plan es mayor, la bendición es mayor, y la gloria es mayor, y la capacitación es mayor. Porque Dios no va a hacer una excepción a su regla de bendecir, es decir, de no bendecir a la luz de lo que nosotros entendemos que es bendecir, a menos que no capacite a alguien para no recibir esas bendiciones ordinarias de la promesa. Por eso, wow, sentí una unción del Espíritu Santo, y quiero decir que es del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si me engañan mis emociones y no fue la del Espíritu y la mía propia, bendito sea el Señor como quiera. Pero sí, estoy muy sensible, me sensibilizó la canción. Llegó a mi alma. La última canción que cantamos me escrutinó el alma, el corazón, mis pensamientos, mi alma. Me sacó lágrimas. Estoy sensible por esa canción tan precisa y tan exacta de la bondad del Señor a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, que el Señor se sujetó a su papá, a su mamá. El clímax de la obediencia del Señor fue en Getsemaní. El clímax fue en Getsemaní. Allí los poderes infernales estuvieron presentes y él oró con ruego y dijo, wow, primero sudó gotas de sangre, gotas de sangre. Es decir, su psiquis, su alma, su mente, su cerebro, sus venas, su sistema circulatorio estaba afectado porque sudó sangre. Eso se puede, eso es factible. Digo, cuando digo que es factible es que dentro del contexto humano eso ha sucedido. Jesús era hombre, Jesús fue hombre. Entonces la tensión era tan grande que sudó sangre y oró con reverencia. Se podía pasar la copa, es decir, ya en la transfiguración había demostrado que Jesús podía transformarse y quedarse transformado. Es decir, sin cursar la muerte, él pudo, porque era sin pecado. Por eso la Biblia es enfática y perfecta cuando dice que gustó la muerte. Nadie puede decir eso. De que yo voy a gustar la muerte. No, nadie puede decir eso. Porque no tiene opción. De aquí nadie sale vivo. Pero Jesús sí podía salir vivo si él hubiese querido. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y él no había pecado. En tal razón, él no tenía por qué morir. Pero él decidió morir. Él gustó de la muerte. Oiga, qué término
tan preciso usa la Biblia, gustó de la muerte, pero era una experiencia que nunca había vivido. Primero, su humanación, una experiencia nunca vivida. Y segundo, la más grande de las experiencias. ¿Cuál? La muerte. Abrumadora la muerte, la abrumadora. Yo no sé cómo nos acostumbramos los humanos. El Espíritu Santo, que de manera especial y de manera universal le permite a los hombres vivir sin ese pensamiento aterrador y abrumador de la muerte. Entonces el Señor Jesucristo gustó la muerte, pero dijo, pasa de mí esta copa. Pero entonces subordinó su voluntad a la voluntad del Padre y aprendió. Es decir, que si algún aspecto práctico se pudiera decir que se puede aplicar el texto, aprendió obediencia de Hebreos, esa parte de Getsemaní. Esa parte de aprendió obediencia. Su trayectoria, su ministerio terrenal. Pero de manera especial esa parte donde aprendió obediencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, Jesús viene a ser nuestro segundo Adán. ¿Por qué nuestro segundo Adán? Porque el primer Adán fracasó. ¿Y fracasó en qué de manera particular? Fracasó en la obediencia. No obedeció hasta el final. Adán fracasó, pero Dios el Padre no fracasó. Es decir, el plan del Padre no se anuló. Jesús viene a ser entonces lo que debió haber sido Adán, un símbolo de obediencia. Entonces Jesús es nuestro segundo Adán y perfecto en el sentido de su obediencia. Dice la Biblia, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia. Observa usted, desobediencia de Adán, pero la obediencia de Jesús. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La Biblia es enfática en lo siguiente. Obediencia quiero y no sacrificio. Pero no vaya usted a pensar como que si Dios fuera enemigo de sacrificio. No. Los sacrificios lo estableció Dios. Además, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice de la manera siguiente. Ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De donde se puede concluir lo siguiente. La obediencia es el más grande de los sacrificios. ¿Por qué la obediencia es el más grande de los sacrificios? Porque sacrifica lo más apreciado del ser humano. ¿Y qué es lo más apreciado del ser humano? El yo, la voluntad. La voluntad, porque es una lucha. En el mundo hay tres voluntades poderosas. La super voluntad de Dios, que es la que predomina, la voluntad del diablo y la voluntad del hombre. Y ahí hay una lucha porque, aunque no lo quieran decir y aunque algunos estén confundidos con el concepto de libre albedrío, y en cierta forma hay lógica del porqué de esa confusión en el libre albedrío. De hecho, eso se ha llevado al campo científico. Un científico alemán, le recomiendo el libro La nobleza de Dios que lo cita, hizo un descubrimiento a través de un escáner colocado en el cerebro, donde la conducta humana podía ser predecible. ¡Wow! Tremendo. Es decir, que ya se sabe, segundos antes, el color que un ser humano puede escoger. De ahí es que se debate el asunto del libre albedrío. Bien, pero tres voluntades poderosas. La voluntad del diablo, que ya es una voluntad, que no es libre, porque prevalece la voluntad de Dios, pero Dios es noble. Ahí entra la nobleza de Dios. Y la voluntad del individuo, el ser humano. Entonces, el ser humano decide. Es muy triste cuando alguien dice, fue el diablo que se metió en esa persona. Sí, está bien, lo creemos. Pero no se pudo haber metido el diablo en esa persona si el individuo no le dio la facultad al diablo para meterse. Es decir, el diablo no se mete, no puede meterse donde no lo invitan. Es decir, que se puede unir la voluntad del diablo, se potencializa usualmente
con la voluntad del hombre. Entonces, el mayor sacrificio o el mayor de los sacrificios es la obediencia a Dios. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Obediencia a la palabra. No mística, no intuitiva, no de que me fui conducido, no de que pensé, no de que entendí. No, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué respaldo tácito, expreso tengo de la palabra de Dios para saber que estoy en el marco perfecto de la voluntad de Dios? Tengo que tener una verdad bíblica, un rema bíblico, un rema bíblico. Eso dice Dios en su palabra, corroborado indiscutiblemente por la persona del Espíritu Santo. Entonces, de ahí es que el mayor de los sacrificios es la obediencia. Hay gente que puede estar haciendo 1000 cosas, pero no ha sacrificado el yo. Es decir, que lo que está haciendo, aunque parezca que es para Dios, no es para Dios. ¿Por qué? Porque no sacrificó lo más importante, el yo. Lo que me determina que yo tengo un cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios, es decir, de la palabra expresa de Dios, es precisamente que mi yo está subyugado a la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Se entendió claro? Lo que no entienda ahora, yo espero que el Espíritu de Dios se lo revele, se lo muestre con claridad meridiana. La obediencia de Jesús, entonces, fue más que pecar, más que dejar de pecar. Implicaba acciones muy específicas. Por ejemplo, en Juan 8:29, yo siempre hago las cosas que le agradan a mi Padre. Y esa obediencia, sin lugar a duda, que le causó y le causa a todo aquel que vive así, gran felicidad. Pero de igual forma, Jesús en su obediencia no solamente hacía todo lo que le agradaba a su Padre, sino que también no hacía todo lo que le desagradaba a su Padre. De hecho, dentro de las profecías mesiánicas estaba ese en particular, que iba a aborrecer lo malo. Es decir, que la obediencia no solamente tiene un aspecto positivo, ¿cuál? Lo que le agrada al Padre, sino un aspecto negativo, que no se va a hacer lo que le desagrada al Padre. Yo voy a hacer lo que le agrada, eso es positivo, pero de igual forma no voy a hacer lo que no le agrada, no voy a hacer lo que le desagrada. Quisiera presentar algunos puntos con relación a la temática de hoy. En primer lugar, nuevamente, remachar el hecho de Jesús como ejemplo de obediencia. Pablo lo enfatizó. Haya pues este sentir que hubo en Cristo. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, miren, como Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y obedeció. Entonces está diciendo, tengan ustedes el mismo sentir. Yo digo que Pablo llegó a la parte conclusiva del proceso. Me explico. Para llegar al sentir, hay que llegar al oír. Después del oír, se tiene que entrar en un proceso cognitivo o intelectual. Después que lo cognitivo o lo intelectual entró, entonces llega a la parte emotiva, que es la parte del sentir. Es decir, que Pablo entendió como pertinente ser expedito y rápidamente se fue a la parte del sentir. Pero debéis saber que hay todo un proceso para llegar al sentir. Que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál sentir? El sentir de la autonegación, el sentir del sacrificio, el sentir de la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados,
Oiga bien, ¿para qué? Para ser felices, está bien, está incluido. No vamos a crear un antagonismo ahora y una teología de que la teología del sufrimiento. No, está bien. Tiene que llegar a la felicidad definida por Dios en su palabra. Pero esencialmente el llamado no es a la felicidad. Puede ser un resultado, si usted quiere. Pedro dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió. Entonces, ¿fuimos llamados para sufrir? Bueno, aquí está diciendo. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Es decir, que la vida cristiana no necesariamente es siempre color de rosa. Siempre, o en algún momento, o en muchos momentos, habrá dolor. ¿Sí? No rehuyamos el dolor. Gocémonos hasta en el dolor. No seamos masoquistas, pero entendamos que el Señor dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Cuando padezcan por causa de Dios, por causa de la justicia. Bueno, en segundo lugar, Jesús como nuestro primogénito. Jesús como ejemplo de obediencia, punto 1. Punto 2, Jesús como nuestro hermano primogénito. O como el primogénito del Padre. Sí, pero primogénito en el sentido humano también. Fue el que abrió la matriz de María. Primogénito. Es decir, Jesús tuvo hermanos terrenales, pero ahora no vamos a enfatizar el hecho de que tuviera hermanos terrenales. Ahora enfaticemos el hecho de que nosotros somos sus hermanos y de que Él es nuestro hermano mayor. A algunos no les gusta esta verdad, pero está en la Biblia. Dice, porque a los que Dios conocía de antemano, también lo predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿qué dice? Entre muchos hermanos. Entonces, ¿quién es nuestro hermano mayor? Jesús, primogénito. En hebreo dice de la manera siguiente, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermano, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Quiero destacar aquí ya en su sentido práctico la importancia del hermano primogénito. Podría limitarme a los varones, y realmente la Biblia destaca el primogénito varón, cuando nace un varón, por asunto de liderazgo, por asunto de conducencia. Pero creo que se puede ampliar hasta llegar a la hembras. Pero como es mi característica como pastor y como esta es una iglesia tan doméstica, tan familiar, que no está pensando en las transmisiones, sino que está pensando en el público que está aquí, en mi gente y en mis hijos y en los miembros de esta iglesia, yo quiero destacar dos jóvenes de esta iglesia. Ejemplo de ser primogénitos. Al destacarlo, estoy enfatizando la trascendencia del concepto de la primogenitura y, en su aspecto práctico, crear conciencia de importantizar al primogénito y, en su sentido directo, importantizar la responsabilidad del primogénito presente. Es decir, que si tú eres primogénito, ese mensaje es de Dios para tu vida. Y si eres primogénita también. Entonces yo quiero presentar a Jonathan Alcántara como un ejemplo de un hijo primogénito. Primero lo presenté. Es decir, tuve la dicha de presentarlo. Casé a sus padres. Abrió la matriz. Pudo haber tenido un carácter endeble, débil, pero no. Tiene un carácter estable. Es ejemplo para sus hermanas. ¿Por qué ejemplo para sus hermanas? Primero entregó su vida a Jesús. Es cristiano. Buen cristiano. No se avergüenza de llamarse cristiano. Segundo, nunca se ha tenido una queja y nunca se tuvo una queja de Jonathan. En toda su trayectoria como académico de nivel escolar. Y luego logró su meta, es médico. Es decir, que los que van atrás, sus dos hermanitas, tienen una carga y un peso
con él por el logro de su visión y de sus metas particulares. Además de eso, se casó joven. Es una meta complicada, una meta difícil por el asunto del egoísmo. Tuvo su novia, la supo escoger bien, una joven de la iglesia, Dios se la trajo, con toda la de la ley, tuvo unos amores correctos, sin complicaciones, con el pastor detrás siempre, claro está. Y se casó. Es padre joven. Pero además de eso, en los momentos difíciles de su familia, él ha estado presente en las tomas de decisiones. Él ha sabido dónde inclinar la balanza correcta en momentos difíciles de su familia. Este es el camino que hay que conducir. En otras palabras, él no es un cero a la izquierda. El segundo ejemplo que tengo es mi hijo Israel. Israel Bayonet. Cuando él nació, niño hermoso, impresionante para mí. Yo tenía tantas ilusiones, quería que fuera presidente de la República, quería que fuera pastor, quería que fuera ingeniero, quería que fuera tantas cosas. Él nació en Gascue, en una clínica de Gascue, y yo dije, cuando vayamos de camino voy a tomarle una foto cerca del Palacio de la Presidencia. Ahí no se pudo porque no existían los celulares, no tenía la cámara. Hubiese sido en este tiempo, pues estar seguro que lo hago, que lo hubiese hecho. Desde niño fue ejemplo para sus hermanos. Logró sus metas. Se graduó con honores en su primer nivel primario. Fue el que leyó el discurso de Ya sé leer, de su escuela, de su colegio. Fue el que dio el discurso de la graduación de octavo. Un ejemplo para sus hermanos. Es decir, que a él le atrae Israel, a sus hermanos, no es tarea fácil. Fue a la universidad, se graduó en tiempo récord, en una universidad de gran prestigio. Es decir, que sus hermanos están observando qué está pasando con su hermano mayor. Luego hace una maestría, luego consigue trabajo antes de ser profesional. Se casa sorprendentemente joven, tiene sus hijos también en su juventud. Es un equilibrio poderoso en la relación de sus padres. No es un cero a la izquierda. Ha sabido opinar en momentos difíciles de la familia. Él ha dado su parecer y ha inclinado la balanza en el sentido apropiado y en el sentido correcto. Ha buscado el bienestar de sus hermanos. No ha pensado en él solamente. El primogénito. Si el primogénito va por buen camino, entonces los que caen atrás piensan muy bien cualquier decisión que vayan a tomar en la vida, porque hay un vínculo tan poderoso en la familia que deshacerse de ese vínculo es complicado. Es como si la felicidad misma estuviera ligada a ese vínculo casi perfecto. Eso pasa con Jesús. Jesús es el primogénito, es el ejemplo de obediencia, el ejemplo de perfección. A Él debemos seguirlo, a Él debemos imitarlo. Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Jesús. Debemos de imitar a Jesús. Es un ejemplo glorioso y perfecto de verdadera inteligencia. Jesús como nuestro segundo Adán entonces. Ese es el siguiente punto. Jesús como nuestro segundo Adán. Ya lo he mencionado, ¿verdad? Fracasó Adán. Permítame ahora dar un cuadro y conducirlos a ustedes y que nos conduzcamos todo a Edén. Lo tenían todo. Todo lo que un ser humano puede desear para la felicidad, Adán lo tenía. ¿Qué es lo que usted quiere? Paz, eso es lo primero. Lo que más había en Edén era paz. ¿Qué es la otra cosa que usted quiere para ser feliz además de paz? Disfrute. Disfrutar.
Allí había de todo para disfrutar. ¿Qué es lo que más disfrutamos? El comer. Habían todos los árboles preciosos y agradables al paladar. Allí había de todo. ¿Qué es lo tercero que usted puede desear? Sexo, placer sexual. Allí lo tenía con la mujer más bella del mundo. Y el hombre más bello del mundo. Nadie dibuja a Adán feo. Nadie dibuja a Eva fea. La dibujan como mujer perfecta, arquitectónicamente perfecta. De hecho, Onésimo siempre resalta cuando dice, wow, varona, wow, cuando la vio. Y yo no voy a decir cómo la vio, pero usted sabe cómo la vio. Ahora nosotros hacemos demarcaciones, pero Adán no tenía forma de demarcar. La vio como tenía que verla. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? No me lo pregunte, ni entremos en muchos detalles, que se complique el tema. Pero cuando Eva vio a Adán, dijo, ¡wow! También. Y allí debió haber un placer sin fin en un sexo perfecto, glorioso, maravillosamente glorioso. Recuerde que no existía ningún hedor, nada que tuviera inmundicia, nada. Todo era perfecto. Y sobre todo y ante todo, la mayor felicidad del ser humano, la presencia de Dios. Dios estaba allí, el sol salía cuando tenía que salir. La luna salía cuando tenía que salir. No habían estaciones. Probablemente todo era primavera, yo no sé. Pero la estación más placentera que usted se puede imaginar era la que había en Edén. Ahora, ¿qué pasó? Es la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que está pasando hoy en día. El movimiento progresista, es decir, socialista, comunista, va a las naciones exitosas, relativamente exitosas, porque el éxito pleno es en Dios. Pero Estados Unidos, exitoso por todos los lados. No dicen el país de las oportunidades, del ensueño, el sueño americano. Todas las naciones queriendo ser como la nación norteamericana, su democracia, su infraestructura, su cortesía, su amabilidad. Antes íbamos a Estados Unidos y nos sorprendíamos. No habían rejas, las casas no estaban divididas, los comercios, no había esa duda en el pagar, los ladrones estaban bien limitados. Es decir, todo era una gloria, una maravilla. Los carros los dejaban sin seguro. Pero alguien dijo que no estaban bien, que tenían que dirigirse hacia un mundo de equidad y le metieron la doctrina socialista. Le dijeron que no estaban tan bien con el placer de un hombre y una mujer, que había que crear un sexo nuevo. Y por ahí se ha ido. Entonces, ahora vaya usted a ver la miseria que hay en los Estados Unidos. No es que no haya remanentes de paz, de felicidad, pero muy mínimo. Muy mínimo, quedan los remanentes, los residuos, la infraestructura, wow, lo que fue. Y cada día se va desbordando y eso no tiene vuelta atrás. Créame lo que no tiene vuelta atrás. Se puede paliar, pero no tiene buena vuelta atrás. Es tan así que se ha confundido el mal olor del mercado con el mal olor. Se le llama ahora al hedor del mercado. Dice, eso huele, eso hiede a mercado. Ningún mercado hiede. Todos los mercados deben de oler porque lo que se vende es fruta. Fuimos nosotros que le colocamos el cliché, la rotulación de que un mal olor a mercado. No, este fue un amigo mío que me lo dijo. Cuando dije, ¿no te da un hedor a mercado? Dice, no, porque los mercados no hieden. Pues viene de Estados Unidos. Hemos confundido eso. Entonces, hay una confusión en la psiquis humana. Qué triste. Y creemos que es así, que así tiene que ser. Es una astucia del enemigo. Ahora El Salvador se convierte en el país más habitable. Un país donde estaban las pandillas más fieras. Ha hecho las cosas como las hacía Estados Unidos al principio. El índice de homicidio es tasa cero. Un país con una tasa, la mayor del mundo probablemente, tasa cero. Pero algunos vendrán expertos y dirán, no están bien. Eso pasó con Adán. Le dijeron, no está bien.
te crean un sentido de necesidad falso, ficticio, y tú te lo crees. Tú estás bien donde estás, pero te hacen emigrar de tu país. Y después que estás, dices, ¿qué yo hice? ¿Es pecado migrar? Nunca. ¿Quién dijo que es pecado? Lo pecaminoso es migrar en desesperación. Migrar siendo engañado del infatuador, de Satanás, que te dice, tú no estás bien, tú necesitas otro paraíso. Y Dios te dice, ¿y no estás conforme con el paraíso que yo te di? El pecado es tan grande porque pone en duda la capacidad de Dios de ¿qué? De hacer feliz al ser humano. Dios te dice, con eso tú eres feliz. Y el enemigo te dice, no, con eso tú no vas a ser feliz. Yo te muestro el camino de la desobediencia. Mira el árbol, mira. El que Dios te dijo que era malo o no malo, que no probara, es porque Él sabe que seréis como Dios. Y lo condujo por ahí. Ahora veamos el segundo Adán. Ya conocéis el panorama. Vayámonos al desierto. Aquí no fue en un paraíso. Nadie quiere estar en el desierto. ¿Quién quiere estar en el desierto? Todos queremos estar en la bonanza y en la abundancia. Pero vayamos de un momento. Trasladémonos ¿a dónde? Al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Tenía una necesidad que Adán no tenía. Adán no tuvo hambre. ¿Qué hambre iba a tener? Y si tenía hambre, comía un fruto, preparaba algo y estaba siempre saciado. Necesidad, satisfacción, necesidad, satisfacción. Pero aquí no. Aquí había uno que tenía 40 días sin comer. Tenía dos cosas, hambre y sed. Y le digo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El mismo propósito. ¿Cuál? Sacarlo del plan de Dios. Dios lo tenía en el desierto debía quedarse. Dios lo tenía en el Edén tenía que quedarse. Entonces le dijo Jesús, escrito está la voluntad expresa de Dios, que no se negocia con los sentimientos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana o que sale de la boca de Dios. Oh, está bien. Lo subió al pináculo del templo. Le mostró todos los reinos y le dijo, mira, todo esto te voy a dar si tú te postras. Dice, no, escrito está, no tengo que hacerlo, no necesito eso. Estoy satisfecho en el desierto con mi Dios. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más dice? Y a Él solo servirás. Ah, pues está bien. Mira, desde aquí mismo tírate. Suicidio puro, suicidio puro. Y tú vas a ver cómo van a venir los ángeles. Dice, no. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué acaeció después? Dice que la Biblia literalmente, que Satanás lo dejó esperando un momento más oportuno para continuar ¿con qué? Con su prueba, con su ataque, con su tentación. Pero lo que a lo mejor usted no ha observado es lo siguiente, que venían ángeles y le servían. Porque Dios satisface toda necesidad después de un acto de obediencia. En la ecuación de Dios está esto, Dios no puede bendecir en plenitud. Pragmáticamente podría pasar, pero en plenitud, es decir, sin acompañamiento de lo malo, un acto de desobediencia. Dios prospera y bendice los actos de desobediencia. La gran lucha de un hijo de Dios es con obedecer y con desobedecer. Yo te digo, sigue el camino de la obediencia. Es el camino maravilloso y perfecto. Finalmente, Jesús en su obediencia máxima. Ya mencionado este acto. Con súplica, con ruego, reverente, al que lo podía librar de la muerte, pero aprendió obediencia. Ese es el clímax. Y quiero observarte algo. Mientras más transita por esta vida y más se acerca, tu final, tu prueba de obediencia va a ser mayor. En tal virtud, en tu momento más escaso, en tu momento más oscuro, ahí es que tienes que aferrarte a las promesas de Dios y creerle a Dios hasta el final.
mantenerte en el mismo lugar del principio. Ahora no estoy hablando de espacio físico, ahora estoy hablando de fe. Mantenerte en tu fe hasta el final. En asuntos absolutistas o absolutos, fundamentales, mantenerte ahí. Los ataques fieros van a ser para hacerte creer que los asuntos fundamentales son relativos. Esa es la gran trampa. Y con eso estamos luchando con los niños. Con eso estamos luchando con los adolescentes. Todos los días estamos luchando con eso, porque esa es la estrategia. No, podemos diferir, podemos opinar de manera diferente, sí, pero en asuntos de opinión, no en asuntos de fundamento, no en asuntos fundamentales, donde ya se legisló. Lo legislado no se debate. Permítame ir al campo de las aplicaciones. La primera aplicación: la obediencia está relacionada con la fe y la espera en Dios. ¿Con qué está relacionada la obediencia? Con la fe y la espera en Dios. Venían ángeles y le servían. Y en Habacuc se dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué? Porque en momentos difíciles donde la provisión no llega, no se olvide de dónde viene obediencia quiero y no sacrificio. Fue con el caso de Saúl. Se le calificó hasta de brujo, de hechicero. Su comportamiento fue tan pernicioso como el delito o el pecado que comete un hechicero. ¿Por qué fue? Usted se va a sorprender. Mire, tenía lógica. El sacerdote Samuel era el encargado de presentar el sacrificio antes de ir a la guerra. Así estaba establecido. Usted no lo va a entender ahora, ni yo tampoco probablemente, pero así estaba establecido en la Biblia, que era Samuel que tenía que presentar ese sacrificio. Y entonces los enemigos amenazando, como que ya iban a arrancar, y ya casi arrancaban, casi ya iban a atacarlo. Y allí está el rey, nervioso. ¿Y cuándo va a venir? Y miraba el reloj y nada de venir. Samuel, ¿y cuándo es que va a venir? Pero no viene. Se suponía que debía estar aquí. ¿Y cuándo es que va a venir? Pero no viene. Y entonces los que estaban alrededor de él, los más espirituales, probablemente le decían: señor rey, esto no lo puede hacer nadie más que Samuel. Y otros decían: pero si él no viene, usted es el rey, usted es el soberano. Dios va a entender. Hágalo, porque Dios va a entender. Hágalo, que como quiere un sacrificio. Además, usted es un siervo de Dios. A usted no lo ungió Samuel mismo. Usted tiene una unción transferida. Lo hizo. Y eso le costó el reinado. ¿Qué has hecho? Dijo Samuel. Locamente has actuado. De ahí se puede decir que la desobediencia es una insania en el creyente. Una locura después que lo hizo. Y entonces, no podemos echar eso para atrás. Mira, en una ocasión se le dijo: extermina todo el mundo, animales y todo. Pero él dijo que no, dijo que tenía que coger lo más gordito y que lo voy a presentar en sacrificio, porque era para sacrificarlo a Jehová. Sí, pero sí iba a quedar. Y además le perdonó la vida al rey cuando Dios dijo que no. Y entonces, ¿qué pasó? Y de allí se le habló del pecado de la obstinación, del pecado de la idolatría. ¿Y es tan grave el pecado de la desobediencia? Sí, la obediencia está relacionada con la fe y la espera en Dios. Mas el justo por su fe vivirá. Y si se desespera, no agradará mi alma. ¿Usted sabe lo que es desagradar a Dios? Mire, mejor no. Al rey no se debe desagradar. Al presidente de la República. Ahora mírese, desagradar a Dios, el dueño del universo. Es bueno tener el favor de Dios, que tu entrada y tu salida, tú estés con Dios. Que tú bíblicamente estés con Dios. Bíblicamente, no intuitivamente, no emotivamente, no sensorialmente, no subjetivamente, bíblicamente. Bíblicamente, que tú estés con Dios, bíblicamente, lo tácito de las Escrituras. ¿Por qué estoy firme en esta hora? ¿Por qué estoy de pie? Porque he seguido el camino correcto de la obediencia a la verdad de Dios y de su palabra. Nadie puede movernos.
Puedo acostarme tranquilo, sabiendo que estoy en la almohada de la verdad, reclinado en la almohada de la verdad. En segundo lugar, la segunda aplicación, la obediencia a Dios nos libra de hacernos sabios en nuestra propia opinión. Esta mañana, el cuerpo de pastores, los 3 pastores, estábamos hablando de ese tema. Y quiero observar aquí que algunos han manipulado ese pasaje, ese texto. ¿De qué forma? A que si yo difiero de tu opinión, entonces te digo a ti, si soy superior a ti, te estás haciendo sabio en tu propia opinión. Un pastor puede abusar de eso, diciéndole a una oveja, tú te estás haciendo sabio en tu propia opinión. ¿Y por qué, pastor? Porque tú me estás contradiciendo a mí, que soy tu pastor. Aunque se puede aplicar, pero en sentido relativo, no absoluto. Tú puedes diferir de la opinión de tu papá y de tu mamá, pero ten cuidado, porque las probabilidades son que los padres tengan más razón que los hijos, pero pueden equivocarse. En tal virtud puede haber una diferencia y un padre no puede abusar del texto y decir te estás siendo sabio en tu propia opinión porque estás contradiciendo mi opinión. No. Ni un pastor le puede decir a otro, te haces sabio en tu propia opinión. Pastor, ¿y por qué? Porque está contradiciendo mi opinión. No, pastor, no. De la única forma que me hago sabio en mi propia opinión es cuando contradigo la opinión de Dios. En su palabra. Te haces sabio en tu propia opinión cuando contradices la opinión de Dios. Es decir, cuando contradices el dictamen de Dios. Entonces lo que tiene que saber es qué dice Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? En tercer lugar, ya se ha dicho, la obediencia es el más grande de los sacrificios. Tiene que saber que en toda obediencia hay un dolor. Hay algunas que es placentera, a lo mejor. Por ejemplo, sé yo, no es bueno que el hombre esté solo. Ay, yo obedezco a Dios. Maravilloso, está bien. Pero hay otras que dice, no te unen yugo desigual con los incrédulos. Pero es que me gusta, pastor. Es que la muchacha, usted no la conoce, la muchacha. Ay, pastor. Y tiene una gracia, pastor. Mire, yo creo que se va a convertir pronto. Sí, pero es que el texto dice que no te unen yugo desigual con los infieles. Ya, eso es todo. Entonces te va a costar. Hay cosas relativas, donde uno busca el consejo de los que tienen más experiencia. Allí la prudencia va a determinar muchas cosas. La compra de un carro, la compra de una casa, meterse en un préstamo, un proyecto. Busco la sabiduría de los que tienen más experiencia. No es determinante, obviamente, pero la sensatez dice que hay que hacerlo. Entonces hay cosas que yo sacrifico. Mi propia infatuación la sacrifico. En cuarto lugar, la obediencia nos conduce por el camino de la voluntad perfecta. Esto es interesante. ¿Cómo yo sé que estoy en la perfecta voluntad de Dios? Por lo tácito de la Biblia. Dice la Biblia que no mentirá. Tienes que mentir. No estás en el camino de las Escrituras. No robará. ¿Estás robando? No estás en el camino de las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Te está afectando en tu amor a Dios? En amarlo con todo tu corazón a algo, está ocupando ese lugar que le corresponde al amor de Dios, no es conforme a la voluntad de Dios. Amarás a tu prójimo, está perjudicando, no está conforme a la voluntad de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, está deshonrando a tus padres siempre y cuando, porque hay una deshonra que no es deshonra, que es cuando los padres se apartan del camino de Dios, están en una doctrina equivocada o no son cristianos. Y tienen una idea antibíblica. Entonces allí hay un principio que está por encima de los mismos padres. Que dice ¿cómo? Es mejor obedecer a Dios antes que a los padres. O mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No, aquí somos idólatras. Aquí tú tienes, no. Mi Dios me dice en su palabra que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Entonces tengo que obedecer a Dios antes que a los padres. Pero si los padres están en el camino adecuado, en el camino correcto, confluyen con la voluntad de Dios, la honra es inevitable. ¿Cuál es el camino perfecto de la obediencia? Lo que está tácito en la Biblia. La obediencia nos conduce al camino de la voluntad perfecta. En quinto lugar, la obediencia desata los ejércitos de Dios a nuestro favor. ¿Tú eres obediente? Ya yo he mostrado ejemplos aquí. ¿No se ha desatado la bendición de Dios a favor de ellos? Obvio que sí.
¿No se ha desatado la bendición de Dios cuando caminamos por el camino de la obediencia? Claro que sí. Y por último, la obediencia es evidencia de inteligencia porque su resultado directo es la paz. Cuando tú andas en el camino de la obediencia, tú tienes paz. Tienes paz. Dímelo a mí, que yo he sabido caminar también por el camino de la desobediencia. Y en el camino de la desobediencia no hay paz ni felicidad. En el camino de la obediencia a Dios hay paz y felicidad. ¿Hay alguien aquí que ha estado transitando por un camino de desobediencia? Alejado de Dios, distante de Dios, autoengañado, autoengañada. Alguien aquí que no tiene a Cristo y quisiera venir al Señor Jesucristo en esta hora. Convertirse y vivir para Él, sujeto a la obediencia del Padre. ¿Hay aquí algún hermano o alguna hermana que se ha desviado del camino correcto de la obediencia? O vuelva hacia Dios y lleve sus pensamientos a la obediencia plena a Dios. Honre a Dios, honre a Dios, honre a Dios. Honre a Dios en su mayordomía, en la administración de sus recursos, en la administración de su tiempo, en la calidad de vida con su familia, en la calidad de vida con su cuerpo, en su vida de entrega, en su vida de oración, en su vida de devoción, en su vida ministerial, en su iglesia local. Desarrolle ministerio, honre a Dios, dele lo mejor, dele lo prioritario, porque eso demanda a Dios. Sea obediente en hacer su palabra y sea magnánimo con los demás. Pero también sea justo y dele a Dios lo que es de Dios. Y a Dios no se le da el cordero magullado, la palomita enferma o lo peor del ganado. A Dios se le da lo mejor. Y hay formas de darle lo mejor a Dios. Dale lo primero de tu tiempo, de tu vida. Y evidéncialo cuando vienes aquí también. Dale un corazón limpio, fresco, refrescante para su gloria. Qué bueno es saber que este es un lugar de gracia, donde sabemos volver sobre nuestros pasos y donde tenemos un Dios que perdona y que nos limpia de toda maldad. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu estar aquí con tu pueblo y por hablarnos de la forma como lo has hecho. Has hablado a mi corazón. Mira los niños que están aquí, los jóvenes. Gracias por los ejemplos mostrados, por las familias bendecidas de esta iglesia. Gracias, Señor, por las primogénitas de esta iglesia. Gracias, porque también tenemos ejemplos aquí de primogénitas que han sabido asumir un rol protagónico de fe, de entrega, de consagración a ti. Salva a los que no te conocen y aumentanos la fe y líbranos del mal. Sé con nosotros pues hasta el final, por Cristo Jesús. Amén. Como hoy toca Cena del Señor, yo creo que lo más lógico es que nuestro amado pastor, junto con el Ministerio de Adoración, canten de nuevo la canción que cantaron al final y sensibilicen nuestros corazones. Y los que van a participar del pan y de la copa pueden pasar adelante. Nuestros diáconos estarán aquí. Pueden tomar los elementos, el pan y la copa, para participar inmediatamente de este acto tan lindo, tan glorioso, tan solemne. Dios le bendiga.